Descubrí que mi prometido cobraba por estar conmigo. Tengo 28 años y, si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho sin dudar que tenía la vida que todo el mundo quiere. No lo digo en plan presumido, es que realmente desde fuera lo parecía. De esas vidas que la gente ve en redes y piensa esta chica lo tiene todo resuelto. Buen trabajo, estabilidad, viajes de vez en cuando, ropa bonita, rutina organizada, y encima una relación perfecta. Daniel era ese tipo de persona que encajaba en cualquier sitio. Podía ir a una cena formal con mis padres y caer bien en 5 minutos, y al día siguiente estar con mis amigos tomando algo y hacerlos reír como si los conociera de siempre. Era atento, pero no empalagoso. Cariñoso, pero sin agobiar. Y sobre todo constante. Nunca tenía cambios raros de humor, nunca desaparecía, nunca hacía cosas que te hicieran dudar. Y eso, cuando has tenido relaciones caóticas antes, engancha muchísimo. Porque te olvidas de lo que es estar con alguien que te genera ansiedad y de repente aparece alguien que simplemente está. Sin drama, sin juegos, sin desaparecer 3 días y volver como si nada. Solo está. Y eso se convierte en tu referencia de lo que debería ser una relación. Nuestra rutina era muy estable. Desayunábamos juntos casi todos los días, yo preparaba el café y él tostadas, y teníamos esa clase de conversaciones tranquilas de mañana que se sienten muy de pareja de verdad. Cenábamos juntos siempre que podíamos, los fines de semana hacíamos planes tranquilos, películas en casa, alguna cena con amigos, algún viaje corto de vez en cuando. Todo muy natural. Todo muy fácil. La pedida de mano fue exagerada. Y lo digo en el buen sentido. Me llevó a una terraza privada en un hotel, había luces por todas partes, música en directo, un video proyectado con momentos nuestros y de repente todo el mundo empezó a grabar. Literalmente había gente preparada para eso. Yo estaba en shock total. ¿Qué está pasando?, le dije riéndome sin entender nada. Y él, súper tranquilo, me cogió de la mano y me miró como si fuera la cosa más normal del mundo. Quiero que esto sea algo que recuerde siempre. Se arrodilló, dijo cosas preciosas, lloré, le dije que sí, y al día siguiente el video estaba en todas partes. 500.000 de reproducciones en menos de 48 horas. Mis amigas me escribían sin parar. Tía, esto es de película. No es normal lo que te ha hecho este chico. Has ganado en la vida, en serio. Y yo me lo creí. De verdad pensé que había tenido suerte. Que por fin había elegido bien. Hay cosas que cuando estás dentro no analizas demasiado. Y mis padres eran una de esas cosas. Siempre han sido muy presentes. No en plan tóxico evidente, de esos que gritan o controlan de forma obvia. Sino en ese punto más sutil donde parece cuidado, pero en realidad es control suave. El tipo de control que es difícil de nombrar porque viene envuelto en buenas intenciones y tono tranquilo. Mi madre opinaba de todo, pero siempre con ese tono de yo solo quiero lo mejor para ti que hace que sea difícil enfadarte. Ese chico no te conviene, me decía con mis ex. Ese trabajo no tiene futuro. Ese plan no te va a aportar nada. Esa amiga no es buena influencia para ti. Y claro, cuando alguien te lo dice sin gritar, sin imponerse, mirándote con cara de preocupación genuina, cuesta más verlo como lo que es. Porque suena a consejo y no a control. Mi padre era distinto. Más directo, menos emocional, pero igualmente definitivo. Cuando algo no le gustaba lo decía una vez y ya. No discutía, no insistía. Solo lo decía y quedaba dicho. Cuando conoció a Daniel dijo: este sí. Así, sin más. Y eso en mi casa era importante porque mi padre no aprobaba a casi nadie. Con mis relaciones anteriores siempre había algún pero. Que si no tenía ambición, que si no era serio, que si no encajaba con lo que yo necesitaba. Pero con Daniel fue inmediato y sin reservas. Todo empezó de la forma más aburrida posible. Papeles. Estaba con mi gestor revisando temas fiscales de fin de año. Como trabajo dentro del entorno de la empresa familiar hay muchas cuentas compartidas, movimientos que revisar, inversiones cruzadas, ese tipo de cosas que son necesarias pero completamente tediosas. Nada fuera de lo normal. Hasta que apareció una transferencia que no encajaba. ¿Esto qué es?, pregunté señalando la pantalla. Mi gestor se inclinó hacia adelante y miró. No está categorizada. No está vinculada a ninguna inversión ni a ningún gasto habitual de la empresa. ¿De quién sale? De la cuenta personal de tus padres. Va a esta cuenta aquí. Me acerqué más a la pantalla.
El nombre del destinatario no era exactamente Daniel, pero usaba una variación tan parecida que era imposible que fuera coincidencia. Una inicial diferente. Un apellido ligeramente distinto. El tipo de variación que usas cuando quieres que algo no sea rastreable a primera vista, pero tampoco necesitas esconderlo demasiado. ¿Desde cuándo están saliendo estos pagos? Un momento, empezó a hacer scroll hacia atrás, desde hace 1 año y 4 meses aproximadamente. Son mensuales, siempre el mismo importe base. Me quedé callada. Mi gestor me miró. ¿Te suena esto? No, dije. Pero sí me sonaba. Demasiado. La fecha coincidía casi exactamente con el momento en que Daniel y yo empezamos a salir. No dije nada más en ese momento. Terminé la reunión como pude, pedí una copia de todos los movimientos y me fui a casa con eso dándome vueltas en la cabeza. Esa noche no me fui a dormir hasta las 3 de la mañana. Estuve con el portátil abierto revisando todo. Movimiento por movimiento. Fecha por fecha. Cruzando datos con mi calendario, con mis fotos, con los mensajes que tenía guardados. Al principio pensé que sería algo puntual. Un favor, un préstamo, algún tipo de acuerdo que no entendía bien. Cualquier cosa que tuviera una explicación razonable. Pero cuanto más miraba, menos razonable parecía todo. Los pagos eran sistemáticos. Mensuales. Siempre la misma cantidad base. Como una nómina. Y luego estaban los extras. Eso fue lo que me heló la sangre de verdad. Había transferencias adicionales, cantidades más altas, en momentos muy concretos. Momentos que yo reconocía perfectamente porque eran los hitos más importantes de nuestra relación. El mes que nos fuimos a vivir juntos, transferencia significativamente más alta. El mes que Daniel conoció formalmente a toda mi familia en una cena grande, otra transferencia extra. El mes de la pedida de mano, ese video viral que mis amigas compartieron cientos de veces, la cantidad más alta de todas. Me quedé mirando la pantalla un buen rato sin moverme. No estaba llorando. No estaba enfadada todavía. Estaba en ese estado raro en que tu cabeza ve algo pero se niega a procesarlo del todo porque si lo procesa ya no hay vuelta atrás. Mi relación tenía pagos asociados. No de forma simbólica. De forma literal, calculada, con hitos y bonificaciones como si fuera un contrato de rendimiento. No pude aguantar mucho tiempo con eso dentro. 2 días. Eso es todo lo que tardé. Estábamos cenando en casa, una noche normal, él hablando de algo del trabajo, yo respondiendo con monosílabos porque tenía la cabeza en otro sitio, y en un momento dado simplemente lo solté. ¿Quién te paga? Se quedó quieto. Dejó el tenedor en el plato despacio y me miró. ¿Qué? ¿Qué quién te paga? He visto las transferencias. Llevan saliendo desde que empezamos a salir. Mensuales. Con extras en los momentos importantes. No levanté la voz. Lo dije con una calma que no sentía por dentro pero que salió sola. Se pasó la mano por la cara. Ese gesto que hace cuando está pensando cómo manejar algo. No era así al principio. No empieces por ahí, le corté. No me digas cómo era. Dime quién te paga. Silencio. Largo. Tus padres. Lo dijo mirando la mesa. Sin adornos. Sin rodeos. Como si llevara tiempo preparado para este momento y hubiera decidido que cuando llegara no iba a mentir. Sentí un vacío raro en el estómago. De esos que no duelen todavía pero sabes que van a doler mucho. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Desde antes de que nos conociéramos? Tardó un segundo. Sí. ¿Y tú aceptaste? Sí. ¿Sin ninguna duda? No fue tan simple como parece. Entonces explícame la versión complicada. Quiero oírla toda. Se levantó de la mesa, fue a la habitación y volvió con el portátil. Lo dejó delante de mí sin decir nada y abrió un documento. Lo miré. Era un contrato. Real. Formal. Legal. Con membrete, con cláusulas numeradas, con firmas al final. La de él. La de mis padres. Frío como un contrato de trabajo. Empecé a leerlo. Las condiciones eran claras y estaban redactadas con una frialdad que todavía me cuesta describir. Acompañamiento emocional continuo. Mantenimiento de estabilidad en la relación. Progresión hacia compromiso formal en plazos razonables. Evitar situaciones de riesgo personal o reputacional para la familia. Y luego,
En una sección aparte, las bonificaciones por hitos. Con cantidades. Con fechas estimadas. Con criterios de evaluación. Era exactamente lo que yo había visto en los movimientos bancarios. ¿Esto es real? Le pregunté sin levantar la vista del documento. Sí. ¿Te pagaban por estar conmigo? Al principio era más como un acuerdo de acompañamiento. Me dijeron que necesitabas estabilidad, que habías tenido relaciones complicadas, que... Le miré. No me cuentes lo que te dijeron ellos. Cuéntame lo que decidiste tú. Se quedó callado un momento. Acepté, dijo al final. ¿Por el dinero? Al principio sí. Luego. ¿Luego qué? Luego me importaste de verdad. Eso no estaba en el contrato. Eso fue lo único que no supe cómo procesar en ese momento. Porque no había forma de saber si era verdad o si era simplemente la parte del trabajo que consistía en hacer que yo creyera que era verdad. Hubo un silencio largo entre los dos. Y entonces le hice la única pregunta que realmente importaba. La que llevaba 2 días dándome vueltas en la cabeza desde que vi las transferencias por primera vez. ¿Me has querido de verdad alguna vez? Se quedó mirando al suelo. No a mí. Al suelo. Y tardó más de lo que debería haber tardado a alguien que tiene una respuesta clara. Sí, pero... Ese pero fue suficiente. Porque un sí de verdad no tiene pero. Un sí de verdad no necesita matices ni explicaciones ni contexto adicional. Cuando alguien te quiere de verdad y te lo pregunta directamente, la respuesta sale sola y no arrastra nada detrás. ¿Qué parte era real? Insistí. No respondió. Y eso fue peor que cualquier mentira que pudiera haberme dicho. Porque una mentira al menos es una decisión. El silencio era incapacidad. Era no saber dónde terminaba el trabajo y dónde empezaba algo real. Y eso significaba que él tampoco lo sabía. Y que yo nunca lo iba a saber tampoco. Esa noche no dormí. Pero no estaba pensando en Daniel. O no solo en él. Estaba pensando en mis padres. En cuando tomaron esa decisión. En cómo llegaron a pensar que era una buena idea. En qué conversación tuvieron entre ellos antes de buscar a alguien, de redactar un contrato, de firmar y transferir dinero mes a mes durante más de 1 año. Y cuanto más lo pensaba, más encajaba todo. La aceptación inmediata. Las cenas donde parecían evaluar el progreso. Los comentarios sobre estabilidad. La total ausencia de preguntas incómodas hacia Daniel porque ya tenían todas las respuestas. Ellos no querían que yo eligiera. Querían que yo funcionara dentro del esquema que habían diseñado. Querían una hija que trabajara en la empresa familiar, que tuviera una relación estable y predecible, que no tomara decisiones que los incomodaran, que no se saliera del camino. Y Daniel era la herramienta para conseguirlo. No era mi pareja. Era un mecanismo de control con buena presencia y mucha paciencia. Lo más fuerte de todo es que funcionó. Durante más de 1 año funcionó perfectamente. Yo estaba tranquila, estable, centrada, contenta. Y ellos podían dormir sabiendo que tenían todo bajo control. Hasta que los papeles aparecieron. Fui a su casa al día siguiente. Sin llamar. Sin avisar. Toqué el timbre una vez y entré en cuanto abrieron. Mi madre estaba en la cocina. Mi padre en el salón leyendo. Me planté delante de los dos. ¿Cuánto le pagáis? Mi madre se quedó con la taza a medias en el aire. Mi padre dejó el libro despacio y me miró con esa calma suya que siempre me había parecido seguridad y ahora me parecía otra cosa. Siéntate, dijo él. No me voy a sentar. Quiero una respuesta. Ya la sabes. Quiero oírla de vuestra boca. Silencio. Lo suficiente, dijo mi padre. ¿Lo suficiente para qué? ¿Para comprarme una vida? Para proteger la tuya. ¿Protegerme de qué exactamente? Mi madre intervino con ese tono suave que usa cuando quiere que algo suene razonable. Siempre has sido impulsiva. Inestable. Tomabas decisiones sin pensar, te metías en relaciones que te hacían daño, no te estabilizabas nunca. ¿Y la solución era contratarle? La solución era darte lo que necesitabas. No me estabais dando nada. Me estabais quitando la posibilidad de elegir. Mi padre volvió a hablar. Te estábamos dando estructura. Me estabais quitando libertad. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas y vosotros la habéis ignorado completamente. Nadie dijo nada durante unos segundos.
¿Y si me enamoraba de verdad? Pregunté. ¿Eso también entraba en el plan? Mi madre respondió sin dudar. Mejor. Ahí lo entendí todo. Para ellos no había nada malo en lo que habían hecho. Lo habían racionalizado tan bien, durante tanto tiempo, que lo veían como un acto de amor. Y no había forma de hacerles ver otra cosa. No grité. No lloré delante de ellos. No hice ninguna escena que pudieran recordar como una prueba de que tenían razón sobre mi inestabilidad. Solo dije. Se acabó. Y me fui. Esa misma noche cancelé la boda. Llamé al sitio, al catering, a la fotógrafa. Al día siguiente bloqueé a Daniel en todo. Teléfono, redes, correo. Renuncié al trabajo por escrito. Me fui del piso que compartía con Daniel con 2 maletas y lo que cabía en el maletero del coche. Y desaparecí. Literalmente. Durante semanas nadie de mi entorno anterior supo dónde estaba ni cómo estaba. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, me pareció bien. Las primeras semanas fueron muy raras. No fue tristeza constante como esperaba. Fue más bien una desconexión profunda, como si me hubieran desenchufado de algo a lo que llevaba años conectada sin darme cuenta. Porque de repente me di cuenta de que casi todo lo que tenía estaba construido sobre algo que no era mío del todo. La casa donde vivía era el piso de Daniel. El trabajo era la empresa de mi familia. La relación era un contrato. Incluso la versión de mí misma que había desarrollado en ese contexto, estable, tranquila, predecible, no sé hasta qué punto era yo o era lo que el sistema necesitaba que fuera. Y eso te deja en un lugar muy extraño. No sabes que es tuyo y que es prestado. No sabes que te gusta de verdad y que te gustaba porque encajaba bien con la vida que otros habían diseñado para ti. Hubo días malos, claro. Días en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si era demasiado radical, si podría haber gestionado todo de otra manera. Pero también hubo algo que no había tenido en mucho tiempo, silencio real. Nadie opinando. Nadie decidiendo. Nadie guiando mis pasos hacia ningún sitio. Solo yo y las consecuencias de mis propias elecciones. Y aunque eso asusta, también libera de una forma que no sabía que necesitaba. Me fui a otra ciudad. Una pequeña, sin mucho ruido, donde nadie me conocía ni sabía quién era mi familia ni qué empresa llevábamos ni nada de nada. Empecé desde cero de verdad. Busqué trabajo por mi cuenta, sin recomendaciones ni enchufes, y encontré algo en una empresa pequeña de comunicación donde nadie había oído hablar de mi apellido. Las primeras semanas fueron incómodas porque no estaba acostumbrada a no tener una red debajo. A que si algo salía mal no hubiera nadie que lo amortiguara. Pero también fue la primera vez en mucho tiempo que si algo salía bien era completamente mío. Hice amigos nuevos. Gente que me conoció sin contexto, sin historia previa, sin saber nada de mí más allá de lo que yo decidía contarles. Y eso tiene algo muy valioso que cuesta describir. Que te relacionas desde cero, desde quién eres ahora, sin el peso de quién has sido o de lo que se espera de ti. Poco a poco fui recuperando algo que no sabía que había perdido, la capacidad de tomar decisiones pequeñas sin consultarlas con nadie. ¿Qué comer? ¿A qué hora levantarme? ¿Qué hacer el fin de semana? Cosas que parecen insignificantes pero que cuando llevas años con demasiadas manos encima cobran un significado que no esperabas. Y con el tiempo, la vida que construí así, más pequeña y más simple que la anterior, empezó a parecerme más real que todo lo que había tenido antes. 3 meses después de haberme ido recibí un correo de Daniel. Corto. Directo. Sin preámbulos. He cancelado el contrato. No respondí. Cerré el correo y seguí con lo que estaba haciendo. Pero unos días después llegó otro. No me pagan ya. Llevan meses sin pagarme porque les dije que no seguía. Y sigo pensando en ti. Me quedé con el correo abierto más tiempo del que me habría gustado reconocer. Porque por primera vez desde que empezó todo esto, no había dinero de por medio. No había contrato. No había estructura. Solo una persona diciendo que pensaba en otra persona. Y una parte de mí quiso creerlo. Pero otra parte, la que había revisado transferencias durante horas y había leído un contrato con bonificaciones por hitos, sabía que ya no importaba si era verdad o no. Porque incluso si lo era, ya no podía construir nada sobre esa base. Había demasiado ruido entre lo que fue y lo que podría ser. Ha pasado 1 año. No he vuelto con él. No he respondido ninguno de sus correos aunque llegaron varios más en los primeros meses.
No he vuelto a hablar con mis padres más allá de un par de mensajes cortos sobre temas prácticos que no podían evitarse. Mi vida ahora es más pequeña, más simple. Sin ático en el centro, sin empresa familiar, sin relación de catálogo. Un piso normal en una ciudad donde nadie me conocía hace un año. Un trabajo que me gusta y que encontré sola. Amigos que elegí sin que nadie los eligiera por mí. Y completamente mía. A veces pienso en todo lo que pasó. En si Daniel en algún momento sintió algo real o si durante todo ese tiempo fue solo trabajo bien hecho. En si mis padres algún día van a entender el daño que causaron creyendo que estaban ayudando. En cómo hubiera sido mi vida si nunca hubiera visto esas transferencias. Pero hay algo que tengo claro, y es lo único que necesito tener claro. Prefiero no saberlo. Prefiero vivir con las preguntas abiertas que volver a una vida donde todo tenía precio y donde la persona que se suponía que me quería llevaba un contrato firmado en el portátil.